Hola amigas y amigos, bienvenidos a un programa especial de la Salita del Zinc. Hoy día tengo como invitado al sociólogo José Lucas Granda y con él vamos a conversar sobre la planificación estratégica nacional. ¿Qué es la planificación estratégica? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué organismos, qué instituciones la integran o la conforman? Todo eso nos va a explicar nuestro amigo José Lucas. Bienvenido, Lucas. Gracias, César. Muy buenas noches con las personas que nos van a ver, cualquier hora que sea. Dentro del proceso de planificación, ¿no? Se establece que pertenece, según orden, digamos, directoral por parte de la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, al CEPLAN, ¿no? Centro Estratégico de Planeamiento Nacional. Entonces, este sistema de planeamiento, todos dirán que es antiguo. No, se hace con la recuperación de la democracia de 2001-2002. Antes el Estado había planificado, sí había planificado. Había un instituto de planificación que se instaura en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, ¿no? Y se desactiva ya cuando Fujimori asume el gobierno, ¿no? Porque se planteaba de que el mercado debería de regir cómo se ordenaba o cómo preparaba el futuro de acuerdo a oferta y demanda, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, el proceso de planificación, ¿no? Es un proceso de indicadores y metas dentro del debate político y el consenso entre la ciudadanía, universidades, empresarios y el Estado fija un norte de cómo debe caminar el Perú en este caso, ¿no? Diferentes temas: educación, salud, infraestructura, desarrollo minero, portuario, ¿no? Y todo le da un norte. Hay planes que duran 3 años, ¿no? Que son los planes estratégicos institucionales. Hay planes de desarrollo concertado a nivel municipal, regional, ¿no? Que duran un poco más, son 10 años. Y el Estado tiene un plan de desarrollo nacional al 2050, ¿no? Que se establece cómo debería reducir la pobreza, cómo debería mejorar el sistema de salud o cómo debería, digamos, de mejorar la calidad dentro de la educación básica regular, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en sí ese es el proceso de planificación que ya poco a poco se hace vinculante al presupuesto, ¿no? Porque yo puedo decir, yo quiero una casa de 3 pisos, pero ya que lo que gano no me alcanza ni siquiera para el material que necesito para poder construir esa casa de 3 pisos, ¿no? Entonces, en relación a eso, tiene que haber una asociación entre el presupuesto y lo que se planifica para el Estado, ¿no? En sí es eso, el proceso de planificación. Lucas, ¿cómo, cómo recibe el Estado o digamos la institución que está a cargo la información o de dónde recaba los insumos para justamente poder nutrir a las instituciones, ¿no? Sí, Como por ejemplo el BCR, los ministerios, gobiernos locales, etcétera. Y la otra pregunta es, ¿hay influencia de los acuerdos de las Naciones Unidas? ya. Con el tema de la información, comenzamos con eso. El Instituto Nacional de Estadística e Informática tiene diferentes encuestas muy aparte de cada 10 años o ahora 8 que hemos visto, se hace un censo, ¿no? Que a veces se hacen censos de derecho o censos de hecho, ¿no? O todos nos quedamos en la casa o nos censan 2 meses y medio como ha sido hace poco, ¿no? Ha ido censando poco a poco, ¿no? Esa información digamos, se sistematiza, se analiza y la mandan directamente al CEPLAN para que hagan las prospecciones, ¿no? Por ejemplo, ha salido hace poco una prospección que INEI ha dicho que se ha reducido en 8% la tasa de natalidad en el Perú, ¿no? O sea, hay menos nacimientos de lo que había en el 2017. ¿Es algo preocupante? Sí, sí, esa tendencia va a seguir. Entonces, ¿quién se dedica a planificar que esa tasa de natalidad no se reduzca tanto para que haya una población económicamente activa que pueda trabajar y mantener a las personas que vamos a llegar a ser adultos mayores en los, digamos, siguientes 40 o 30 años, ¿no? El CEPLAN, ¿no? Entonces, el CEPLAN tendrá que planificar, tenemos una tasa de natalidad a hoy día en descenso, de acá a 5 años, ¿cómo podemos equilibrar la tasa de natalidad, ¿no?
De repente incrementando los salarios, de repente más oasis, de repente estableciendo que la paternidad o la maternidad debería ser atractiva para los jóvenes, debería ser atractiva para los adultos. Ujú, El CEPLAN se dedica a eso. Esa información no solamente es el INEI, cada uno de los ministerios, que son 18 más o menos, ¿no? Recapitulan información. Esa información la delegan también al CEPLAN, sobre todo el MEF, ¿no? El MEF siempre hace el tema de gastos, presupuestos, Producto Bruto Interno, exportaciones, importaciones, todo lo que tenga que ver con cifras duras, ¿no? Que le ayuda a hacer, digamos, temas de proyecciones, se las pasa al CEPLAN. ¿Para qué se las da al CEPLAN? Porque de una u otra forma el Estado, dentro de su infraestructura municipal, regional y nacional en sus ministerios y instituciones autónomas, gastan, pero no saben medir la calidad del gasto, ¿no? ¿Quién se dedica a poder establecer cuál es la calidad del gasto? El CEPLAN. El CEPLAN le dice, muy bien, tú has invertido el 98 de tu presupuesto en el tema de la anemia, ¿no? Y yo te voy a decir, en base a las cifras que tú me pases, si ha habido resultados, impacto. Y en base a eso, te puedo decir de cada 4 años, 5 años, si sigues con el mismo ritmo de gasto y ofreces una calidad en el servicio, podemos seguir reduciendo la anemia. Caso contrario, tenemos que modificar. En lo otro, la segunda pregunta que me hace César en temas de Naciones Unidas, justamente de la ONU, de los 187 países más o menos que están, se definen los objetivos de desarrollo sostenible, que antes eran los objetivos de desarrollo del milenio, del 2000-2015, y ahora el sostenible del 2015 al 2030, que se van a evaluar. Esos son como grandes metas, son 17. Esas grandes objetivos tienen metas y tienen indicadores. Cada uno de los países miembros está en la obligación de poder atacar esos objetivos que también son esos 17 problemas. Y en base a eso, toda la infraestructura del Estado está envuelta en esos 17 objetivos, en esos 17 problemas. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Porque cualquiera diría, bueno, si todo está planificado y el presupuesto de una u otra forma se redirecciona en base a lo que se necesita dentro del país, ¿por qué fallamos tanto? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay desigualdad? ¿Por qué hay discriminación? ¿Por qué no hay una buena educación? Etcétera. Porque no tenemos la suficiente, digamos, estabilidad monetaria para poder invertir en todo y de una u otra manera que se impacte de la misma manera. Entonces, por eso es que ahí entra la política. El proceso de planificación es un proceso totalmente político, ¿no? No político partidario, sino político de toma de decisiones en el territorio con sus diferentes actores. Entonces, el gobernante, por ejemplo, que va a ser electo la segunda vuelta en mayo de este año 2026, va a tener que decidir, muy bien, el proceso de planificación, yo tengo diferentes problemáticas, pero yo quiero que si se invierte en educación, por lo menos en los 5 años que se vienen, podemos aliviar los demás factores, ¿no? Entonces, ese liderazgo político es porque la autoridad que ha sido electa por voto popular se identifica con las necesidades de la población y decide si yo resuelvo este problema o estos dos o estos tres problemas, puedo girar, ¿no? Girar la manecilla del reloj hacia el desarrollo del Perú. Por eso es que no solamente el proceso de planificación es un tema muy técnico, sino que es un tema muy político que se tiene que entender desde sus diferentes actores, ¿no? ujú. Cuando hablas de los actores que participan en la planificación, a ver, yo me hago la idea, Sí, por ejemplo, a nivel micro, sí, distrital, ¿no? El alcalde con sus regidores, con la información que tiene del INEI, ¿cómo se llama? Y claro, el dinero que recibe del MEF para poder atender y dar solución a la problemática que tiene en su distrito, ¿no? Aparte, obviamente, incluye el mantenimiento. Pero quisiera que nos expliques con mayor detalle, por ejemplo, qué es lo que implica, quiénes serían los actores, por ejemplo, a nivel provincial, a nivel regional y a nivel nacional, para poderlo claro. entender de una manera más clara, ¿no? Sí, por ejemplo, le llega una partida presupuestaria a una municipalidad, ¿no? Es dependiendo de la cantidad de habitantes que ellos tienen, ¿no? Porque va a ser dependiendo de la cantidad de las personas que viven en el territorio, porque van a tener necesidades de
luz, agua, electrificación, salud, educación, entre otros, ¿no? Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas piensa, ah, ya, el censo me ha sacado unas 5.000 personas en tal distrito, entonces tengo que presupuestar de acuerdo a ese distrito y de acuerdo a las brechas que me votan los diferentes reportes de los diferentes ministerios y el INEI. Ese es uno. La segunda es un espacio de decisión. Por ejemplo, a nivel municipal, el consejo municipal, en los cuales están los regidores y el alcalde, ellos deciden en qué se va a gastar el presupuesto de manera urgente, pero no necesariamente de manera importante. ¿Por qué? Porque el Estado evidencia algunas brechas. Por ejemplo, la brecha de anemia más grande está, no sé, un ejemplo, en el distrito de Comas, para el Estado. Entonces, delega cierto presupuesto, pero el alcalde de ese distrito de Comas decide que, como hay partida presupuestal en el tema de la anemia, yo quiero establecer un presupuesto para temas de infraestructura hospitalaria de primer nivel, ¿no? Entonces, esa decisión se va tomando con los actores del territorio. ¿Cuáles son esos? Sociedades digamos, sociedad civil organizada, que son líderes de base o barriales, comedores populares, vasos de leche, instituciones educativas, que ahí están en el tema de la SUGEL, los COPAL, juntas vecinales, que ahí también se mete el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, toda esa parte de los territorios se van de otra manera dialogando, concertando, debatiendo, criticando, para llegar a acuerdos. Pero lo malo es de que ya hemos dejado de utilizar ese tipo de democracia un poco más participativa y casi nadie mucho participa. Porque cuando se determina, vamos a hacer un colegio en tal sitio, la gente sale a criticar, pero cuando no hubo ni siquiera ni parte del alcalde ni parte de la ciudadanía para poder llegar a un acuerdo, ¿qué es lo que necesita el distrito? A nivel regional están los consejeros, ¿no? Los consejeros regionales, que deberían hacer obras y políticas regionales, no es asfalto de una calle, de una avenida, de un distrito, no, no, tienen que establecer políticas regionales que ayuden a dos, tres, cuatro provincias, que mayormente va en acceso y mejorar la calidad educativa, ¿no? Y a nivel nacional, ahí hay sí diferentes tipos de actores que entran los colegios profesionales, entran también algunas, digamos, instituciones de regulación como Opsitel, Opsitran, etcétera, ¿no? Y también entra en el tema de las universidades, ¿no? Por ejemplo, dentro del Comité Central del CEPLAN hay dos espacios para universidades, tanto para universidad pública como para universidad privada, ¿no? Entonces, en base a eso, ellos ya delimitan el tema del presupuesto a las verdaderas necesidades que quiere la población en los diferentes niveles de gobierno que lo hemos explicado, ¿no? Ok. Este, Lucas, entonces, si este presupuesto es en base al censo o a la Sí. información de cómo se llama, de la dirección donde aparecemos en el DNI, por ejemplo, Ujú. es importantísimo que nosotros tengamos el DNI actualizado, ¿no? Porque Ah, claro. muchos cuando llegan las elecciones prefieren ir a votar a la familia porque dicen, aprovecho la oportunidad para reencontrarme con los amigos, con los familiares. Sí. Y eso de una u otra manera está afectando la información real que deberían de tener las autoridades para justamente manejar mejor el dinero, porque eso incluye, por ejemplo, información digamos, de cantidad de personas con enfermedades crónicas, agudas, si hay, ¿cómo se llama?, epidemias, etcétera, ¿no es cierto? Claro, claro. Por ejemplo, centralizar la información de las personas de dónde viven, pero sobre todo de la movilidad que tienen, es totalmente importante para poder cubrir sus necesidades y establecer por lo menos un bienestar dentro de los territorios. Por ejemplo, por eso es que el censo se cambió. En el 2017, por ejemplo, y en el 2007, y antes, en el 2005, porque se aplicó mal el censo, por qué se aplicó mal? Porque solamente era un día del censo, tú te quedabas en tu casa y esperabas al censista y simplemente llenaban las preguntas. Pero seamos sinceros, a veces tú querías, bueno, yo quiero que me censen en mi lote, porque si yo aparezco en mi lote, voy a tener agua de saneamiento y de repente puedo garantizar, como que me han censado y tengo un registro ahí, puedo garantizar constancia de posesión y claro que no era, digamos, totalmente vinculante, ¿no? Pero la gente pensaba así,
gestionar mi constancia de posesión para que podamos tener título de propiedad y poder, digamos, que se armonice esa zona, o lo venda, o me voy a vivir ahí después, o tengo un segundo lote, ¿no? Por eso es que en el año pasado, 2025, se tomó la decisión, y yo creo que fue muy óptima por parte del INEI, en que se haga un censo prácticamente constante, 2 meses y medio, casi 3 meses, y se ha evaluado todavía el censo si se ha hecho correctamente, ¿no? Las últimas evaluaciones o informes saldrán este año, creo que a mediados, ¿no? Eso es muy importante para poder determinar quién tiene doble domicilio, triple domicilio, o quién es un habitante estacionario, ¿no? Por ejemplo, hoy día en las elecciones, uno puede ser escogido por Arequipa o puede ser escogido por Lima, por ejemplo. Les pasa a algunos que van a la reelección. Muy bien, pero ¿por qué la diputada, bueno, la congresista que era antes, por ejemplo, Diana González, por ejemplo, está por Arequipa, ¿por qué está postulando ahora por Lima? ¿No? Porque tiene doble domicilio. Porque su instancia que estuvo en Lima ya le da 2 años, más de 2 años, suficientes para escoger por dónde postula, ¿no? A muchos alcaldes le pasa igual, ¿no? Yo puedo postular por tal distrito, por tal distrito, por tal distrito, no, de repente, digamos, ya dependerá del alcalde, sus intereses políticos, etcétera. Otra cosa es que eso también el INEI lo quiere cerrar muy bien porque va a definir, digamos, qué parte del tiempo pasas más en un distrito para determinar el territorio y para determinar el presupuesto, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Porque la gente al final no sabe si en verdad la gente sí es pobre o si es que vive ahí, pero se va a atender al otro distrito del otro extremo, en el otro centro o posta médica, ¿no? Entonces, eso es necesario totalmente delimitar, ¿no? Claro, pero aunque es difícil porque, digamos, en las zonas alejadas, eh, los habitantes de esa zona, por ejemplo, a veces se movilizan hacia un centro de salud que a veces está un poquito más alejado por la calidad del servicio también, o porque tiene más equipamiento que en el que le corresponde, ¿no? Entonces aprovecha esta modalidad a veces del doble domicilio, Sí. domicilio múltiple, ¿no? Para su beneficio particular y claro, se genera una tergiversación en la información, ¿no? Sí, por supuesto. Y eso de repente ha ayudado, por ejemplo, a que muchas personas puedan postular para diferentes circunscripciones, ¿no?, electorales, pero también ha dificultado en las cuales no sabemos en verdad los problemas con data dura que realmente tenemos, ¿no? Entonces, eso dificulta mucho. Por ejemplo, si es que ahora hay una pobreza monetaria y hay pobreza extrema, ¿no? Ya no es, digamos, pobreza sexual, sino es pobreza monetaria. En relación a eso, no podemos detectar fácilmente, digamos, en una zona urbana, cuáles son los distritos más pobres, ¿no? Porque de una u otra forma son parte de la ciudad, son parte del casco urbano, ¿no? Entonces, ahí en la pobreza toma otras connotaciones, ¿no? Servicios públicos de la municipalidad, como puede ser seguridad, videovigilancia o el tema de residuos sólidos, que ya depende de cada una de las municipalidades. Entonces, el Estado, ¿qué hace? El Estado como gobierno nacional se abstrae de eso. Y ese es un papel municipalista, ¿no? Pero cuando vemos el tema, por ejemplo, de áreas rurales, yo creo que ahí todavía sí es pertinente establecer las necesidades y cierre de brechas. Porque recordemos que, y justamente es algo que preguntabas tú, César, con el tema de Naciones Unidas, lo que se ha planteado al 2050 es de que prácticamente el 80% de la población mundial vive en las ciudades. Y eso es totalmente peligroso, porque vivir en las ciudades, ¿qué significa? Mayor cantidad de servicios. Y hay un despoblamiento por parte de las áreas rurales, y las áreas rurales tendrían que ser productivas y establecer un comercio directo para abastecer a las grandes urbes. Y lo malo en el Perú es que nuestras grandes ciudades están en la parte costera, ¿no? Nuestras ciudades intermedias, casi la mayoría, solo Arequipa, Cusco, Puno y una que otra también, por digamos, en el norte, que se posiciona, pero menos de 1 millón de habitantes. Trujillo, Piura, Lima, que son prácticamente zonas costeras, abarcan casi la mayor cantidad de la población, pero también adquieren la mayor cantidad de servicios. Entonces, el CEPLAN, ¿qué tiene que hacer? Planificar, sería bueno, ya lo han hecho en Brasil, planificar ciudades rurales con todos los servicios, hospitales de punta, ¿no? Que tengas desde atención desde el cáncer hasta el tema de la anemia.
universidades que tengan todo, no tengan nada que envidiarle a la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es la mejor que tenemos en el Perú, ¿no? Entonces, con eso la gente va a decir, pucha, mejor me voy a vivir a la selva, hay una ciudad que está construyendo el Estado, me abaratan el tema de los bonos de vivienda, ¿no? Y me puede salir de la pobreza en la cual yo estoy. Entonces, eso tiene que planificar el Estado. Cualquier Estado moderno hoy día planifica su territorio y crea ciudades. Francia, Brasil, México lo hace. Porque sabe que los problemas que está teniendo, de repente ahora son leves, podemos mitigarlos, pero de aquí a unos 25 años va a ser muy preocupante, ¿no? Muy preocupante para la vida en el Perú. Claro, porque se entiende de que necesitamos de personas que trabajen en la agricultura, y, y proteger también nuestra biodiversidad, ¿no? Y Claro. cosas relacionadas con el tema. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si no tuviéramos nada de agricultores, comerciantes, en nuestra zona de sierra y selva? ¿De qué viviríamos nosotros? Pura comida chatarra, probablemente, ¿no? Claro, claro. O sea, mira, el gran problema, y ahí tiene que ver con la economía, por ejemplo, ¿no? La mayoría de las papas, nosotros tenemos gran cantidad de papas, ¿cierto? Ujú, Pero las papas que consume, digamos, comida rápida o gran parte de la pollería, ¿no? Del Asia por el tema de que costo, ¿no? Son más baratas comprarlas por mayor y de otro país por el tema de los tratados de libre comercio. ¿Qué pagarle a los productores peruanos, ¿no? Para que puedan de ellos competir, entrar al mercado, no al mercado interno, sino al mercado internacional y que puedan ujú. competir por la calidad, por la variedad y darle otro tipo de platos o connotaciones. En la gastronomía que nosotros tenemos es inmensa, ¿no? Pero, ¿qué hace el Perú? El Perú rompe, claro, se autocorrompe, se dispara en los pies, rompiendo su mercado interno, no solamente en el tema de la papa, sino en el cacao, en el algodón, ¿no? En la tala, en diferentes, ¿no? Entonces, ahí es donde el Estado y la parte política entra, ¿no? La parte política debería poner lo que ahora cada uno de los mercados de cada uno de los países son protegidos, ¿no? Donald Trump, por ejemplo, protege sus mercados con aranceles, ¿no? Compra producto estadounidense y si quieres comprar un producto de afuera, lo vas a poder hacer, pero va a estar más caro porque te voy a poner un arancel. Ujú. Eso en Perú debería de existir para que el productor local se sienta, pues, mi estado me respalda y se planifica, ¿no? Porque puedes, digamos, darle otro valor agregado al tema de la papa. Tantos derivados que se puede hacer, ¿no? Y establecer que, por lo menos en las grandes franquicias, compren productos peruanos con precios estandarizados de acuerdo al precio de mercado y a los aranceles, ¿no? Pero ese es el sistema de planificación, te lo dice que lo hagas así, pero el ministro de Economía se sigue los mandamientos del líder político. Y el líder político, lamentablemente, como no hay partidos políticos, hay, digamos, caudillismos, se obedece por grupos de poder, ¿no? Entonces ahí se distorsiona un poco lo que se planifica con lo que se quiere hacer, ¿no? Ujú, muy claro. Cuando hablábamos o mencionaste a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para muchos se escandalizan, dicen, bueno, estamos bajo un orden mundial, globalización. Sin embargo, estos acuerdos de la ONU vienen ya desde décadas pasadas, ¿no? Que me parece que después de la Segunda Guerra Mundial, donde se establecieron políticas internacionales, para no mencionar la palabra globales, Claro, para que justamente los ciudadanos de todos los países del mundo tengan una mejor calidad de vida en salud, educación, agua, alcantarillado y otras cosas que de una manera común todititos deberíamos de acceder de una manera de, digamos, en algunos casos gratuito y en algunos casos a un costo mínimo, ¿no? totalmente. Cuando acaba, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, y eso tiene que ver con parte de la ciencia, porque justamente, lamentablemente, la ciencia ayudó a que la Segunda Guerra Mundial sea la más sanguinaria que hemos tenido en nuestros tiempos, en corto tiempo, ¿no? Porque sabemos que hay guerras, digamos, en diferentes partes del globo terráqueo, pero que no Uh necesariamente incluyen países, ¿no? La bomba atómica en Hiroshima, Nagasaki, más de 80.000 muertos, ¿no? Con solamente dos botones, ¿no? Pero ¿qué implica el tema de la ONU? Como sale después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU yo creo que es uno de los grandes mecanismos de planificación que se hizo para todo el planeta, ¿no?
y se busca ahí algo que se llamó el estado de bienestar, ¿no? Que las personas no deberían ser violentas o luchar si tú tienes todas tus condiciones para poder vivir, ¿no? Para poder vivir, no para poder, digamos, sobrevivir, ¿no? O sea, hay que hacer esa diferencia, ¿no? Educación, salud, trabajo, empleo y una vejez digna, ¿no? Suficiente para que tú puedas recrearte, porque también es el derecho al ocio, y puedas esparcirte de una u otra manera que no colindes con los intereses de otras personas o otros países, ¿no? Entonces, en 1948 se definió eso. ¿Qué pasó después? El estado de bienestar, de una u otra manera, como es un modelo que se crea dentro del sistema de planificación que yo creo que se establece en el tema de la ONU, muchos gobiernos empezaron a decir que es muy caro, ¿no? Es muy caro mantener el estado de bienestar, muchos derechos civiles, ¿no? Que se habían adquirido con los años. Entonces, los que rompieron los acuerdos fueron Gran Bretaña con Margaret Thatcher, seguro lo acordarán muy bien, la dama de hierro, y el señor Ronald Reagan, ¿no? Empezaron a depredar diferentes derechos laborales, digamos, también derecho en la salud, en la educación, etcétera, que se habían incorporado ya. A medida que eso se ha ido, digamos, resquebrajando, ya, han habido diferentes problemas. La década del 80, por ejemplo, que es la década perdida en Latinoamérica, obedece prácticamente a una idea de estado de bienestar que ya no funcionaba. Y ahí es cuando se le da mucha cabida al mercado. Piensan que el mercado debería empezar a regular cómo debería, digamos, funcionar un Estado, ¿no? Si algo de repente una comunidad campesina a 5.000 metros sobre el nivel del mar, bueno, si el mercado no lo regula, significa que no es rentable. Si no es rentable, que la gente ya no viva ahí, ¿no? Entonces, pero estás atentando contra los derechos humanos de la gente que tiene su título de propiedad ahí, vive ahí, es comunidad enteras ahí, ¿no? Entonces, ese debate entre el Estado y el mercado, ahí empezó, digamos, a construirse, y yo creo que en el Perú lo entendemos tarde, ¿no? Porque todavía desde Fujimori y, digamos, muchos años atrás, se entendía que la planificación no servía para eso. Pero hoy día la planificación nadie la discute. Derecha, izquierda, centro, un poco más demagogos o populistas, entienden que si no se planifica el país, no puedes resolver los problemas. Entonces, por lo menos, la planificación es un punto de encuentro en los cuales todos estamos convergiendo. Lo malo es de que algunos sí lo dicen de la boca para afuera y otras lo dicen y lo entienden que sí se puede solucionar los problemas con el proceso de planificación en el Perú, ¿no? Ok, ahora sí, vamos un poco a profundizar en el tema político. Justo mencionabas en el punto de la planificación nacional, porque como no tenemos entes reguladores que funcionen, que sean sólidos, fuertes, Ajá. por un lado, no tenemos la posibilidad de acceder a información en tiempo real y parar inclusive ciertas obras que vemos, por ejemplo, promovidas por alcaldes que de una manera populista y responsable, que, por ejemplo, cada 4 años vuelven a remodelar una plaza, por Sí, ejemplo. ¿No? Y yo creo que eso ocurre en varias regiones del país, ¿no? Por dar un sí, ejemplo. Otra es que hacen sí, obras inservibles o innecesarias, cuando, por ejemplo, el sector del otro lado está pidiendo, clamando por ayuda para que le pongan postes de luz, que renueven el sistema de alcantarillado y agua potable, y no se le ocurre al alcalde atender a su amigo que está en la cuadra vecina y le arregla de nuevo la pista cuando la pista todavía está en muy buenas condiciones, ¿no? Y sí. claro, el ente regulador y la ciudadanía no está informada en tiempo real, porque no tenemos un sistema, una data incorporada que funcione, ¿no? Como por ejemplo sí ocurre en los países escandinavos, llámese Ah, Noruega, en casi toda Europa en realidad eso funciona, sí, ¿no? Y en tiempo real tú puedes paralizar una obra que tú consideras que es un gasto innecesario. Tú puedes parar esa obra, ¿no? O sea, el ciudadano tiene ese poder. Y claro, sí,
luego, la autoridad tendrá que demostrar que no, que sí es necesaria, e inclusive se arman cabildos abiertos, todo, pero acá Sí, es imposible, el alcalde se esconde. sí. El gran problema ahí es la falta de transparencia, ¿no? La poca transparencia o la nula transparencia, ¿no? Y yo creo que te diría por parte de todas las instituciones, tanto de los que ejecutan como que los que evalúan y los que coaccionan, ¿no? Ya sea Ministerio Público, Contraloría General de la República o la municipalidad cuando ejecuta una obra, ¿no? Entonces, yo creo que desde los actores ya hay una corrosión de las instituciones, ¿no? El Contralor General de la República va a ser escogido por un Senado. Y el Senado obviamente tiene sus intereses para poder decir qué obra va, qué obra no va, y va a haber obviamente con un lente totalmente político, ¿no? Dependiendo si el gobierno regional es aliado, si el alcalde es aliado, o hay un lobby en las cuales se le ha dado al diputado o al senador, ¿no? Entonces, eso existe. Eso no es que va a pasar, ¿no? Eso existe, ¿no? Entonces, mirando eso, yo creo que la construcción de institucionalidad se tiene que armar sobre un Estado de Derecho que se respete. Por ejemplo, ya se ha dicho, ya hay directivas en el Ministerio de Economía y Finanzas en las cuales solamente se tienen que hacer obras en relación a su plan de desarrollo concertado, ¿no? Entonces, si tú tienes brechas, por ejemplo, en educación, muy bien, tienes una brecha de dos, tres colegios en una población más o menos de 3.000 habitantes y esos tres colegios van a coberturar tu demanda educativa. Entonces, lo que te demanda tu presupuesto es que los construyas, no hay más. Pero lo que de repente quiere hacer el alcalde es construir uno y de repente hacer fichas de mantenimiento para poder pagar las contratistas que le han financiado la campaña, ¿no? Entonces, eso se ve muy a menudo. O sea, después le voy a hacer los colegios o en la siguiente gestión, cuando sea otra vez reelecto, les hago el tema de los otros dos colegios. Entonces, esa singularidad en las cuales tenemos para ver el tema de la política tiene que cambiar. Por eso es que tanto el proceso de planificación en una parte que se llama prospectiva, hay un observatorio que yo les invito a que puedan ustedes ver, ¿no? Las personas que nos escuchan, observatorio de prospectiva, que establece que de una u otra manera, entre más vedurías, entre más participación tenga la población, ¿no? Y se genere cierto tipo de institucionalidad, vamos a coberturar lo que hoy día se está tratando de reformar, que es la política. Por eso es que podemos decir, el gran problema es el tema de la educación, el gran problema es el tema de la salud, el gran problema es que no tenemos buena infraestructura, el gran problema es el tema de la corrupción. Sí, pero ¿cuál es la mata de todo? La reforma política, porque el proceso de planificación es político, ¿no? ¿Quién decide si es que voy a construir un tren de Tacna a Tumbes, ¿no? Quien está en el cargo, ¿no? Pero Ujú. sí, pero ¿quién designa el presupuesto? ¿Quién le va a decir al ministro de Economía, sabes qué, sepárame la plata para hacer ese tren, ¿no? Sepárame la plata para hacer el tema de los aeropuertos en Chinchero, en Loreto, etcétera, etcétera. Entonces, no nos olvidemos que la reforma política es parte del proceso de planificación, es parte del proceso de participación, que debemos de apuntar ahí, ¿no? Pero a veces pues se nos va y estamos concentrados en minucias, que yo creo que también hay que atenderlas, pero que van a seguir existiendo mientras no cortemos todo de raíz, ¿no? Haciendo un poco de énfasis en este tema, a ver, se habla más o menos de 30.000 millones de soles que se va por la evasión de impuestos y Sí, otros 35.000 millones de soles que se va por la minería ilegal y otras, digamos, bueno, suena feo, economías ilegales, ¿no? claro, Entonces, pero ¿cuánto dinero? Y es algo que no miden todavía, y es un reto para el Estado, para estas instituciones como el INEI, es saber cuánto dinero se pierde por hacer obras inservibles e innecesarias. sí, Porque, mira, el hecho nada más de que este año tenemos elecciones de alcaldes, gobernadores, sí, y el otro año los locales municipales, los alrededores, las escaleras de los cerros, todo eso va a cambiar de color de acuerdo al claro, partido político que suba. claro, Estamos hablando de millones de soles que se tiran al agua innecesariamente, porque una cosa es, y te sale mucho más barato darle el mantenimiento. Ahora, claro, podría regularse,
un acuerdo nacional, por ejemplo, y establecer colores, con la participación, por ejemplo, de los colegios profesionales para establecer los colores que deberían de tener los puentes peatonales en zonas de áreas verdes, si es en zonas de área residencial, si es en carreteras de alto tránsito, qué sé yo, ¿no? Estoy dando ideas, ¿no? Yo creo que eso se Ok. podría hacer, pero para todo eso también se requiere, desafortunadamente, voluntad política, ¿no? Sí, sí, ahí es preocupante porque hay un factor que sí adolece en nuestro sistema gubernamental en sus diferentes niveles, ¿no? Ujú, Gobiernos locales, provinciales, regionales y el Estado en general, que es ujú, el recurso humano, ¿no? Entonces, por eso es que de repente cuando queremos hacer una obra se sobrevalora, ¿no? Porque el recurso humano no está capacitado para ocupar el rol en las cuales la institución le está dando, ¿no? Digamos, la confianza. Porque uno está pagando favores, ¿no? Mete a su gente para que puedan, bueno, hacer algo dentro de la administración pública. Y después tienen que pagar consultorías para que las personas que saben hacer lo que han dejado ese trabajo lo terminen haciendo, pero sin ninguna responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué involucra? Que de una u otra manera, como no me inmiscuyo en esos problemas, bueno, tú firmarás, sumarás lo que tengas que hacer. Y lo otro, que es muy importante, que va acompañado del recurso humano, que está fugándose más de 600.000 jóvenes en edad de trabajar y con títulos universitarios, la mayoría de ellos, se ha ido a otros países porque ujú. las condiciones de vida, ¿no? Me pagan más, buena salud, buena educación, puedo establecer un nivel de escalamiento en las cuales el Perú no ofrece, ¿no? Y están matando personas. Lo otro es el famoso valor público, ¿no? Que es que la ciudadanía sienta que esa obra, pues sí le ha ayudado a mejorar sus condiciones de vida, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un alpaquero, ¿no? Y crío alpacas, crío llamas, ¿no? De una u otra manera, quiero mejorar mis ventas, estableciendo que mayores intermediarios vengan de una u otra forma a mis comunidades alpaqueras, y si el Estado me construye una carretera, ¿qué hago? Abarato el costo de traslado, en las cuales yo puedo negociar con los diferentes intermediarios y mejorar mis ingresos. ¿Esos ingresos qué va a hacer? Para que yo reinvierta en educación, maquinaria, mejores techos, coberturas. ¿No? Ese valor público, la ciudadanía tiene que sentir que el Estado lo que hace lo beneficia, ¿no? Pero si no está sintiendo que lo está beneficiando, por ejemplo, una plaza, ¿no? Se hacen plazas, se remodelan plazas, ¿en qué lo beneficia el poblador? ¿No? O sea, ¿cómo están saliendo las plazas? Porque hay un turismo, ¿no? Vamos a mejorar el turismo, por eso estamos remodelando las plazas. El turismo no solamente son las plazas de los distritos, ¿no? Sino son los circuitos, la cultura, la gastronomía, los cuentos, la leyenda, la literatura, ¿no? Pero ahí tiene que redireccionar para que no se construyan plazas y se invierta en cultura, el recurso humano. Y mucha gente se está yendo porque está viendo que el Estado de Perú es totalmente viable para establecer líneas de carrera. Por eso es que la planificación cuando quiere tratar de inmiscuirse en lo político, tiene barreras, ¿no? Porque siempre el pragmático, el que es chabacano, prácticamente porque, ¿no? Digamos, piensa que puede establecer una política de planeamiento simplemente al caballazo. Y eso en verdad no funciona, ¿no? Los países más comunistas, más capitalistas, ¿no? Planifican, tienen su cuerpo técnico, ¿no? O sea, su cuerpo técnico sigue funcionando. El político de repente dirá, muy bien, no vamos a hacer de repente este año educación, pero quiero establecer que todos los especialistas se vayan a seguridad ciudadana. Y tienen. Lo malo es que cuando vayan a hacer las elecciones, va a entrar todo un ejército de funcionarios que no saben muy bien hacer las cosas, pero que establecen una línea doctrinal con el partido político o esta agencia de empleos que va a ganar las elecciones este año, ¿no? Entonces es preocupante. Claro, y hablando de ciertos candidatos que se dicen de derecha, pero critican el planeamiento estratégico, ¿no? En general, cuando en realidad dicen, bueno, yo soy empresario, yo vengo a la empresa, y justamente en la Ah, empresa lo que se hace énfasis es en el planeamiento estratégico, sí, a corto, mediano y largo plazo. O sea, ahí no hay ningún tipo de improvisación. exacto, Ese es exacto. así.
¿no? Sí, Inclusive se toman otras medidas como el FODA, otros análisis paralelos para tener los insumos necesarios y hacer un planeamiento estratégico, como se dice en las empresas, a ganador. por Obviamente, porque supuesto. nadie va a invertir tantos millones en publicidad, en materia prima, en comprar insumos, qué sé yo, ¿no? Para atender a una supuesta clientela potencial. No improvisas, no vas a producir para 1 millón de personas cuando después vas a terminar por tu entusiasmo con 10.000 en la vida. Así no Claro, funciona, ¿no? por supuesto. Yo considero, y no es por hablar mal de los empresarios, pero los empresarios no pueden ser en un primer momento buenos gobernantes. ¿Por qué? Porque los empresarios planifican para mejorar la rentabilidad, ¿no? O sea, mejorar los ingresos con el menor costo posible, ¿no? Entonces, yo invierto poco y gano más, ¿no? Entonces, una sobreganancia, plusvalía, podemos llamarle diferentes nombres, ¿no? Pero cuando entras al Estado, no necesariamente el Estado es una empresa, ¿no? El Estado, de una u otra forma, es una institución que se rige por la Constitución para velar por qué, por la dignidad y por el bienestar de todas las personas que vivimos en este territorio. Y ese tema de la dignidad tiene que ver con el tema de igualdad, equidad, cero discriminación, trato justo, justicia, entre otras cosas, ¿no? Eso es un precio de oferta y de mercado, ¿no? Oferta y demanda, ¿no? Y el tema de bienestar se trata de que cada ser humano que vive en este país llamado Perú tenga por lo menos las condiciones básicas para poder vivir y vivir bien, ¿no? Y de repente el mercado dirá, pucha, pero eso no es rentable. Sí puede, pero nosotros no somos una empresa en la cual se está viendo si va a ganar el Estado o va a perder, ¿no? Es lo que siempre yo criticaba a los ministros de Economía, que siempre apostaban todo para que se reactiven los motores económicos, sobre todo extractivistas, pero a costa de qué? Contaminación, bajo de productividad, la agricultura familiar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hay que sopesar, ¿no? Hay que sopesar. Porque si vemos el tema de las leyes, los famosos contratos ley o el tema de darle las exoneraciones tributarias a las grandes ganancias de algunas mineras o algunos sectores, al final esa inversión se la siguen llevando y la siguen reinvirtiendo en sus países de procedencia o en otros capitales, en otros territorios. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Por eso es que la planificación que se hace en las empresas, yo estoy de acuerdo, se hace para ganar plata y no está mal, ¿no? Es su origen, es su función, ¿no? Pero, por ejemplo, no tiene razón de ser en un Estado. Pedro Pablo Kuczynski fracasó, ¿no? El gabinete fue técnico. Los mejores técnicos, entre comillas, estaban en ese gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? 1 año y medio. No pudo resolver los problemas de la gente y por eso no ganó popularidad ni respaldo dentro de la ciudadanía. Cuando lo querían vacar, simplemente la población, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Entonces, hay diferentes empresarios que también están postulando en esta última elección, ¿no? Y lamentablemente no han aprendido nada de la poca historia contemporánea que hemos tenido, ¿no? Entonces, deberíamos de cambiar esas cosas, ¿no? Claro, y claro, lo ideal es tener una combinación mix entre lo que funciona la empresa, cómo funciona el Estado. Hay que tener una experiencia, no sé, como Sí, voluntariado de repente, pero ver, ¿no? Y la otra, por supuesto, participar como vecino, ¿no? Empezando por tu distrito para que ver todas las variables que tiene que manejar, digamos, el Consejo Municipal. claro. Porque es fácil abrir la boca y pedir, exigir todo, pero hay que ver todo lo que se mueve al respecto y por supuesto también cuando es necesario presionar para que se hagan las obras y no se mal direccione el dinero hacia obras inservibles, innecesarias, manchadas de corrupción. Sí, Este, la otra que quería preguntarte, bueno, porque vamos a estar escuchando, o ya estamos escuchando en realidad, propuestas muy populistas, muy irresponsables, muchas que no corresponden al cargo de congresista, y otras que son inaplicables, ¿no? Como por ejemplo decir que el Perú podía tener 14 aeropuertos internacionales, porque eso, primero para empezar es imposible, tienes que tener una alta demanda, tienes que tener las condiciones, o sea, el terreno, eh, con las características internacionales. Cuando tú hablas de un aeropuerto internacional,
tú te estás supeditando a un acuerdo internacional de transporte aéreo. No es que tú digas, bueno, acá en este terrenito de 5x4 voy a poner mi aeropuerto internacional, ¿no? O Claro. sea, tiene que tener las condiciones también tecnológicas, geográficas, o sea, son muchas variables. Pero ahora, tú me pones el aeropuerto internacional como Estado y yo soy empresario de alguna aerolínea y digo, bueno, voy a probar, ¿no? Y la Claro. primera veo que me salen cinco pasajeros, entonces Ujú. yo ya no voy a esa ciudad para nada, porque no hay gente, no hay interés en ir a ese lugar. Entonces, Ah, descartado. La otra, la infraestructura hotelera, también tiene que ver la infraestructura hotelera, la infraestructura en gastronomía, espacios donde esa demanda potencial que pueda llegar pueda ser bien atendida, no maltratada. Entonces, son una diversidad de variables que justamente, ahorita dando como un ejemplo de lo que debe ser una planificación estratégica empresarial, debería de aplicarse, ¿no? Y no lanzar la lengua por lanzarla, porque al claro. final, claro, hay gente incauta, ingenua, que dice, wow, mi ciudad puede ser un aeropuerto internacional, ¿no? Pero hay Mm. cosas que definitivamente no están para darse. Sí, no, eso ya colinda con el tema del populismo, ¿no? Directamente cuando Rafael López hace esta, digamos, esta manifestación de propuestas, en verdad es solamente populismo, ¿no? Uno, que al final él viene del ámbito empresarial, no es rentable. Y lo otro es de que hay que enfatizar que no hay que poner números de cuántos aeropuertos, sino establecer cuáles son las dinámicas territoriales que se van a, digamos, a reacomodar de acuerdo a un aeropuerto internacional en el sur, en el norte o en la selva, ¿no? Entonces, ¿qué circuitos se van a conectar, ¿no? ¿Qué otra infraestructura aledaña se tendría que ir, ¿no? Entonces, en base a eso, yo creo que no hay esa mira, porque lo mismo que quiere hacer con los aeropuertos, ha hecho con el tema del tren, ¿no? Que ha Ujú, planteado el tema de Lima. Entonces, simplemente al caballazo. Y lo que me preocupa mucho es de que él es un gobernante, bueno, ha sido un alcalde de Lima, en las cuales no rinde cuentas, ¿no? Entonces eso es totalmente preocupante. Entonces, este señor, si es que es electo presidente, va a hacer cosas, ¿no? Por hacer y nunca las va a rendir. Va a acabar los 5 años, va a haber déficit, de repente va a haber hiperinflación, no ujú, vamos a encontrar los expedientes porque seguro no ha habido expedientes, ¿no? Entonces, no vamos a poder encontrar cómo supervisar porque lo he hecho de repente directamente con, digamos, una ordenanza, perdón, un decreto supremo. Entonces, eso es muy peligroso porque este señor, por ejemplo, obedece a una mirada hegemónica, ¿no? Que viene del partido de Vox, de Milei, que no creen mucho en el Estado, no creen mucho que el Estado debería garantizar bienestar, sino que el mercado debería de hacerlo, ¿no? Entonces, ujú, hay que mirar más las cosas porque la planificación es un proceso que ya viene caminando, ¿no? Hace más de 23 años. La idea es de que se continúe este proceso. Mal que bien, debemos de ajustar algunas cosas, pero ya no tenemos que votar nada, ¿no? Y rehacer porque hay cosas que se vienen haciendo en el camino, claro, hay que hacerlas mejor, ¿no? Pero quien te dice que votar todo simplemente es populismo, ¿no? Y tenemos que estar atentos porque las personas que van a entrar ahí van a lucrar demasiado, ¿no? Con los aeropuertos, las ujú, dádivas, los lobbies, las contratas, ¿no? Ahí está. Por eso es que al final nadie le gusta que los observen, porque yo contrato. Lo que le ha pasado hoy a Jarín, contrato directo simplemente es un lobby. No hay vedurías porque de una u otra manera no obedece a un sistema de planificación, ¿no? ujú. Claro. Y, y en el ejemplo de corrupción podemos ver en el gobierno de Milei que ha sobreexcedido el nivel de desbarajuste, desbalance, malversación del dinero del Estado, ha superado al peronismo. Increíblemente, Ah, antes de que termine su gestión, está superando en ese nivel de corrupción, ¿no? sí. Y claro, ese por un lado. El otro punto es que hoy en día ya estamos hablando de otros mecanismos de fiscalización, ¿no? Yo hice hace poco un espacio en el cual estaba hablando sobre el uso de la tecnología justamente para reducir la corrupción a niveles mínimos
y también para fortalecer la participación y fiscalización de la ciudadanía, ¿no? Entonces, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, tiene un proyecto que lo viene trabajando, pero claro, esto va muy lento porque justamente los gobernantes de turno, digamos que no le dan las facilidades del caso para que se instale en todos los gobiernos, ¿no? Que significa trabajar con la Big Data, con la inteligencia artificial y toda la información que viene pues de instituciones como el INEI, o sea, Ujú. en realidad de la RENIEC, o sea, de los hospitales, de las clínicas, o sea, ya tenemos información, lo único que Sí, es aglutinarla del Poder Judicial, la Fiscalía, el Poder Judicial, las comisarías, ¿no? Etcétera. Lo único es consolidar esa información, trabajarla y con eso tú puedes de una vez con un sistema aplicarlo para que, por ejemplo, esos empresarios que se reciclan, pero que ya han tenido denuncias por ejemplo, vender estos desayunos que eran veneno para los niños sí, y sí. al final son sancionados, pero se vuelven a reconvertir, cambian el nombre de la empresa, vuelven a postular y un mal funcionario le da pase con Sí, otro producto probablemente, pero ahí están, ¿no? Ahí siguen merodeando como moscas y nunca podemos sacarlo del sistema. Pero si tuviéramos un sistema no de tecnología, obviamente ese podría ser el filtro porque tiene toda la información y automáticamente por más, ¿cómo se llama? Escondido que tú puedas estar en esa nueva empresa, vas a aparecer. claro. Por ejemplo, hay el sistema de modernización del Estado, que es una Ujú, política nacional, o sea, fácilmente se ha evidenciado, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En cada uno de esos rubros que se debería modernizar el Estado, informatizarlo, sistematizarlo, que la tecnología totalmente penetre transversalmente, para que ujú, sea más fácil, menos burocracia, más armónico, gana más confianza en la ciudadanía, muchos beneficios, se han encontrado mafias, ¿no? ¿Por qué? Porque el funcionario que sella papeles, ¿no? Piensa que va a perder su empleo, ¿no? O si lo va a perder, le van a decir, bueno, capacítate ahora en inteligencia artificial para que estos trámites, digamos, se hagan más fácil. No quiere, ¿no? Porque de una u otra manera si sabe de que si él trata de, digamos, parar el trámite, puede pedir una dádiva o puede pedir algo a cambio de la persona que viene a dejar el papel para que él se le pueda sellar o pasar, ¿no? Entonces, esas redes de corrupción y de mafia siguen estando presentes. Y yo creo que eso se tiene que romper. Ya muchos supermercados del ámbito privado, hasta del cine, toda esa zona ya no trabajan personas. Prácticamente todo está automatizado, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que migrar hacia un estado más automatizado en procesos burocráticos, ¿no? Si yo quiero de repente postular una chamba y estoy en Arequipa y está en Cajamarca, no puedo pues, ir a dejar el expediente pues, en físico, pues, ¿no? Que te diga y que tiene que usted venir a dejarlo en físico, ujú, tiene que usted que firmar. No, pues, ¿no? Estás negando la gran demanda profesional de todo el Perú. Entonces, debería haber una mesa digital, de mesa de partes, homogénea para todos, para cualquier postulación, ¿no? Que se entre y si ocupas el cargo y te hacen tu entrevista, etcétera, puedas ocuparlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mafias y esas mafias tienen que romperse. Y lamentablemente, si uno entra con demasiados favores a gobernar, no lo va a hacer, porque va a pensar que de una u otra manera tiene que dialogar, tiene que concertar, y hay cosas ujú. que al final no se pueden negociar, ¿no? La modernización, romper las mafias, ¿no? Matar al tema de algunos proveedores en los cuales no ofrecen determinados servicios de altos estándares de calidad, se tienen que romper. Entonces, pero eso no significa que tengo que apostar por alguien como Porky, ¿no? Entonces, hay personas más idóneas, hay equipos que se están presentando y de repente el que sea presidente o presidenta va a tener que ser humilde y decir, ya bueno, voy a escoger lo mejor todo para que podamos de una u otra manera arreglar el país de cómo lo han dejado estos 5 años, ¿no? Estos sinvergüenzas en el Congreso, ¿no? Ok, bueno Lucas, ya estamos por terminar. Quisiera pedirte por favor que nos des algunas recomendaciones, algunos consejos Sí, finales sobre este tema que hemos conversado, ¿no? Y lo que tú consideres. sí, hay 36 agrupaciones políticas que están compitiendo. Las 36 agrupaciones políticas, por obligación del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?
la justicia electoral, les ha pedido un plan de gobierno. Ese plan de gobierno ya está en la web. 36 planes de gobierno. Ahora, muchos de esos planes de gobierno no obedecen al CEPLAN, ¿no? O sea, dicen lo que ellos quieren hacer, ¿no? No sé, pues 10 aeropuertos, 1000 hospitales, yo qué sé, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, si queremos ver si son reales sus propuestas, tenemos que visualizar un poco el CEPLAN. Pero ese plan es mucho, digamos, es muy denso, ¿no? Hay sesiones muy amigables, ¿no? De una infografía, de una página, 2 páginas, de lo que quiere ese plan este año, el próximo año, el tercer año, simplemente pongamos ese plan o observatorio de prospectiva y entremos. Lo otro, la planificación la venimos haciendo hasta para poder llegar a fin de mes, ¿no? Viene en el tema de los sueldos y vemos en qué vamos a gastar. Hasta en las salidas vemos qué es lo que se puede gastar y qué es lo que no se puede gastar. Ujú. Un candidato que no nos ofrece de una u otra manera cuentas claras y metas de una manera reales, al final estamos gastando tiempo para poder averiguar quién es, qué propone, ¿no? Yo creo que los candidatos, los partidos políticos que de repente son los que, de lo de siempre, Keiko Fujimori, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Alianza Avanza País, Perú Libre, no planifican, ¿no? Se mueven de acuerdo al lobby. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque el lobby significa que como yo ponga la plata, no importa lo que quiera la mayoría de la población, sino lo que me beneficie a mi grupo partidario y a mi interés personal en particular, ¿no? Entonces yo creo que esas son algunas lecciones que tenemos que hacer en lo que queda de la campaña electoral hasta el 12 de abril para estar por lo menos seguros por quién vamos a votar, pero sobre todo por quienes no deberíamos ni siquiera de verlos para informarnos, ¿no? Muy Eso bien, sería. muy bien. Bueno, Lucas, muchas gracias por acompañarnos, por compartir esta información y darnos esta pauta final. Agradecemos a todos nuestros amigos por acompañarnos y por favor compartan este programa con todos sus amigos, contactos y familiares y dense un tiempo para entrar a la página web de CEPLAN, del INEI, y leerse los planes de gobierno de los partidos políticos de los cuales simpatizan y también un poquito de tiempo de los partidos políticos que no simpatizan. La cosa es desengañarnos de uno u otro lado, pero tener Claro, una claridad para elegir mejor. Nos claro. vemos, amigos. Gracias. Hasta luego, cuídense.